La estación de tránsito orbital 9 flotaba como un diente roto en la mandíbula del vacío, un nido de cables, pasarelas y vitrinas donde lo extraño era moneda. Allí, entre reflectores que imitaban soles y cajas de vidrio que contenían susurros de mundos, la vida había sido reducida a exhibición. Un vendedor con mirada de mercenario medía existencias con la misma frialdad con que otros contaban créditos. A su lado, figuras embosadas del imperio aprobaban lotes. En una vitrina, una criatura hecha de corrientes dormía en una nube de humedad artificial, su piel líquida pegada a la pared transparente, la luz azul interpretando su latido en reflejos. Ella se llamaba Nailla, o eso entendió el viento cuando las tuberías rompieron su canto. Estaba encerrada. Los filtros escupían aire seco. El agua era memoria y condena en un mismo acto. La cámara de la estación mostraba rostros humanos que miraban y apartaban la vista, ojos que no querían ver la necesidad transformada en espectáculo. El coleccionista movía sus manos como si tocara un órgano, señas que enviaban criados a limpiar, a recortar, a encender luces más brillantes. Los pasillos vibraban con conversaciones en lenguajes que no guardaban nombre para la misericordia. Nailla golpeó el vidrio con la palma húmeda, la gota rodó y dejó un rastro de constelaciones efímeras. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Un zumbido bajo, un latido mecánico, el eco de una moneda cayendo en bandeja, así era la vida en el mercado. Y aún así, la mirada de la criatura halló una fisura en la indiferencia, un resplandor que no pertenecía al comercio. Fue una mirada moderna, humana, que cargó la promesa de algo distinto. Comandante Elena Marlove cruzaba el corredor de control con pasos que parecían medir el pasado. Su casco, guardado por un instante no más largo que un suspiro, reveló arrugas que no eran de cansancio, sino de memoria. Había oído historias de la tierra que olían a ceniza y a piano, un padre afinando teclas en una sala y una voz de niño recortando la tarde. Esa imagen no le daba poderes, le daba motivos. En la realidad dura de la flota rebelde, las razones se vuelven fuego. Elena había visto banderas arder en transmisiones antiguas, había visto patios vacíos donde los niños crecían en mapas. Guardaba esas imágenes como se guarda un fósforo, para encender en caso de necesidad. Era una noche sin luna en el frío orbital. La comandancia recibió el aviso incómodo, un carguero de rarezas iba a atracar para subastar especímenes exóticos. El informe hablaba de vitrinas, de tráfico, no mencionaba a Nailla por nombre. Nadie los mencionaba por nombre en ese mercado. Sin embargo, cuando Elena vio la ficha técnica, piel biofluida, origen, delta de Kepler 314, condición, dependiente de agua, se sintió como quien encuentra una nota de suicidio en bolsillo ajeno. No podía ignorarlo. Se formó un plan que cabía en la palma de una mano: entrar, confundir, sacar a la criatura. No era heroísmo cinematográfico, era la suma de pequeñas decisiones. Reunió a su equipo, mujeres de facciones diversas, grupos que habían sobrevivido a pérdidas y que, por eso, sabían el precio de un acto verdadero. Entre ellas estaba Imani, que había perdido una hija en una colmena de minas. Entre ellas estaba Sera, que aún escuchaba en sus sueños el eco de una plaza humana incendiada. La promesa de proteger se volvió un juramento sin palabras. Los respiradores zumbaban. Las luces de la estación titilaban como latidos inseguros. El mundo no perdona la indecisión. Mientras tanto, en la vitrina, Nailla despertaba a fragmentos, un sonido que no era canto, un brillo metálico que traía noticias. Sus ojos, como piscinas donde la luz hacía islas, se abrieron y vieron manos que no pedían espectadores sino ayuda. Ella intentó modular su voz en corrientes, el cristal atrapó su canto y lo devolvió como lluvia falsa. Los humanos no rezan. Actúan. Unas botas resonaron en la pasarela. Una sombra se acercó con decisión. La presencia de Elena desestabilizó la coreografía del mercado. No era un ladrón de sombras, era una soldada con el peso de un planeta en la clavícula.
Observó las vitrinas, las etiquetas, las caras que decidían si un ser merecía respirar o ser objeto. En la retina guardó la forma de Nahilla como quien graba un mapa. La operación fue una fractura en la estación. El equipo de Elena se movió como una corriente subterránea, silenciosa, fría, letal. Sabotearon circuitos, desviaron las cámaras, abrieron compuertas. Por un momento, el lugar dejó de ser mercado y empezó a parecer una escena robada de violencia y ternura al mismo tiempo. Nahilla, al sentir el flujo de aire cambiante, intensificó su latido. Las gotas en su piel brillaron con ansiedad. El primer problema fue el agua. Los sistemas habían aislado la vitrina del circuito principal. El aire era el mismo que en los pasillos, un desierto. Para Nahilla, la sequía era un crimen corporal. Cada minuto sin líquido le restaba memoria, le robaba la temperatura del canto. Elena comprendió que sacar a la criatura no bastaría, había que alimentarla con lo que la sostenía. Prepararon viales, improvisaron una bolsa de rehidratación con filtradores de emergencia. Cada paso era una ecuación entre cuidado y riesgo. La estación respondió. Guardias imperiales, mercenarios y contratos internacionales convergieron con la puntualidad de la violencia. El coleccionista activó protocolos que bloqueaban la sección y goteó amenazas como quien deja caer moneda para comprar silencio. Las luces estallaron en alarmas rojas, el metal cantó bajo botas pesadas. Lo que debía ser una extracción pulcra se volvió un combate por aire y por tiempo. En un pasillo, Imani entregó su ración personal. En el acto simple cabía la épica de una civilización que no permite la indiferencia. La memoria de la Tierra llegó en un fragmento absurdo, el sonido de un piano en una transmisión interceptada, desafinado por la distancia, pero íntegro en el recuerdo de Elena. En ese piano estaba la voz de una madre cantando a su hijo, y en la voz estaba la razón por la que no dejaría que una criatura fuera subastada por coleccionistas. Recordó la mano de su madre que le enseñó a mantener la calma frente al fuego. Su decisión se hizo visible, proteger era más que órdenes, era una herida que, si no se curaba, se convertía en infecto. El universo contuvo el aliento. En la penumbra, Nahilla intentó tocar la mano tras el vidrio. Sera, desde el otro lado, deslizó el vial con manos que temblaban. Una gota cayó sobre la palma de Nahilla y el efecto fue inmediato, su piel devolvió luz, su canto recogió notas que no eran solo agua sino memoria. No obstante, los sensores detectaron la interferencia. El tiempo se volvió una cuenta regresiva. Los humanos no rezan. Actúan. Una explosión amortiguada quebró un panel. La estación se fracturó en ecos. La traición vino como una línea fría en una carta, uno de los informantes vendió la ruta por necesidad y la respuesta imperial llegó más masiva de lo esperado. Las escotillas se cerraron y los ramales de escape se llenaron de humo y chispas. Elena tuvo que decidir entre proteger a su equipo o asegurar la criatura. La elección fue cuchillo en carne, quienes habían venido por rescate ahora sacrificaban refugios. Sera sostuvo la mirada de la comandante y entendió sin palabras cuál sería su carga. Imani dejó su casco en el suelo como ofrenda. Nahilla gritó de una manera que el vidrio intentó traducir en gotas. Su canto resonó en los conductos. Ocurrió lo que nadie fue capaz de predecir. Un pequeño campo de humedad, involuntario y descontrolado, surgió alrededor de Nahilla cuando su cuerpo liberó reservas bioquímicas. El agua no solo la sostenía, respondía a su estado emocional, ampliándose como un escudo tenue. Las luces de emergencia brillaron contra esa curvatura líquida, y por un instante, la estación pareció envolver a la criatura con una cúpula de memoria. Esa reacción llamó la atención del coleccionista y del imperio, podían experimentar, comerciar, examinar. Pero también despertó algo más primitivo en los observadores, la posibilidad de alianza. El silencio fue breve y denso. Todos escucharon. La decisión de Elena estaba tomada.
La confrontación definitiva tuvo lugar en la sala de subastas, un anfiteatro de metal donde las sombras parecían ofertar más que dinero. El coleccionista, con la voz de quien escoge destinos, intentó negociar créditos por silencio, garantías por cooperación. Elena respondió con actos. Hizo que los pantógrafos descargaran interferencias, ordenó a su gente abrir grietas en el suelo para que la gravedad jugara a su favor. La batalla fue un ballet de chispas y agua, de botas en metal húmedo y de risas de mercenarios que se achicaron frente a lo inesperado. Naiya, sostenida con viales improvisados y la respiración colectiva del equipo, dejó que su cuerpo hiciera lo que hacía en su planeta natal, transformar la humedad en movimiento, convertir la sed en corriente. Cuando el coleccionista intentó introducir un aparato para extraer su biología, la criatura reaccionó. Un arco de agua, puro y violento, se levantó y jugó con la luz como un animal salvaje. No fue misil ni arma humana, fue la expresión de un ser que usó lo que era suyo para decir no. El metal resonó con un sonido que era mitad gong, mitad crujido de huesos. El aire se tornó húmedo. El ruido del combate quedó cubierto por otra cosa, una especie de canción. Elena, en medio de la refriega, sintió la ilusión de control deshacerse. Una columna de mantenimiento se inclinó, las vitrinas estallaron en lluvia de objetos y recuerdos. Un fragmento de una bandera quemada cayó a sus pies, la vio como si fuera un fósforo apagado. Su decisión la llevó a ofrecer la última reserva médica del equipo, el vial que sería su única reserva. Sabía que darlo significaba volverse vulnerable, aún así lo entregó. En esa entrega había algo que no cabía en la táctica, era un regalo hacia una promesa de que la vida ajena merecía su propia continuidad. El universo contuvo el aliento. Cuando la última gota tocó la lengua de Naiya, su reacción fue de tal intensidad que la gravitación local pareció ceder. Agua y luz formaron una aurora alrededor de su figura, el campo protector se expandió y envolvió a los atacantes y a los defensores por igual. La biología de Naiya se sincronizó por un instante con el sistema de la estación, y en esa sincronía la estación dejó de ser solo un mercado, se convirtió en catalizador. El coleccionista gritó, no por dinero sino por pérdida. Las cámaras se apagaron. La brutalidad imperial chocó contra algo que no se podía cuantificar ni vender. En medio del torbellino, Elena vio rostros cambiando, la gente del mercado dejando de mirar currículum, las guardias imperiales dudando. La acción de una humana, la decisión de sostener a un ser extraño hasta el sacrificio, había abierto una fisura en la lógica del poder. Ese gesto se volvió un faro. Los humanos no rezan. Actúan. Una mujer dejó de mirar la cuenta. Eligió la vida. En el instante culminante, la estación recibió una transmisión, imágenes de colonias escuchando la historia en tiempo casi real. La reacción fue explosiva. No fue solo el triunfo militar, fue la narrativa de una salvación que dijo algo profundo: los humanos no aceptan la cosificación de la vida. El imperio, tan acostumbrado a comprar silencio y enviar tropas, encontró resistencia que no podía catalogar. La rabia que se esperaba para sofocar se volvió catalítica, encendiendo a otros. El polvo bajó como una marea que regresa, dejando relieves nuevos en la estación. El coleccionista fue desarmado, sus vitrinas rotas y su fortuna fragmentada en escombros que antes brillaban en exhibición. Naiya quedó en reposo dentro de una cámara improvisada de agua tibia, con reflejos que dibujaban mapas en su piel. Elena observó desde una distancia respetuosa, con la mano apoyada en una baranda, la mirada rota en algo que no pedía ser arreglado. Había pagado un precio, una lesión que la dejaría con cicatriz y con noches donde el piano desafinado regresaría para recordarle que se había perdido y que había ganado. La gente del mercado, ahora testigo, ayudó en lo que pudo, recogieron escombros, acondicionaron un pequeño oasis, cantaron una canción que nadie recordaba completa. Escucharon la transmisión de un niño en una colonia lejana que tarareaba una nana. Ese hilo humano, tenue y semejante a la memoria de la tierra, hizo que el gesto de Elena se volviera una leyenda posible.
La noticia se esparció como el olor de lluvia, colonias que se levantaban para proteger a especies en peligro, comunidades humanas que ofrecían refugio, una moral nueva que no cabía en las listas de comercio imperial. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En los días que siguieron, la estación cambió su naturaleza. Donde antes había contratos y subastas, ahora apareció un santuario provisional, donde antes se fingía indiferencia, ahora se encontraban manos dispuestas. Naiya aprendió a hablar con burbujas, a mover corrientes a modo de señal, a depositar fragmentos de canción en la transmisión. Elena aprendió a escuchar más que ordenar. Entre ambas se forjó algo que no era amor romántico, era un pacto hecho de promesas y de cuidados, un recuerdo que sostendría futuras decisiones. Había dolor que no sanaría por completo. Había memorias que dolían como una bandera quemada. Esa nostalgia era combustible. En una noche clara, Elena abrió una ventana hacia el vacío y dejó que un pequeño objeto cayera, un medallón con una nota de viaje, una reliquia de la tierra. Arriba, a través del cristal, Naiya observó la caída de ese metal con el mismo interés con que antes miraba la luz. La criatura sintió la música de la memoria humana, un piano lejanamente almacenado en la red, y, al respirarlo, devolvió una onda de gratitud que llegó hasta los pulmones de Elena. Los humanos no rezan. Actúan. El gesto viajó más lejos de lo esperado. Otros respondieron. Semanas después, comenzaron a llegar mensajeros con demandas, no solo de castigo al coleccionista, sino de protección para especies raras. La historia devino en política, y la política en cambios. No todo fue victoria pacífica, el imperio reclamó cuentas en voz alta y con flotas exteriores. Hubo combates, hubo heridos. Pero la narrativa había cambiado. Ahora había caras, nombres y una foto de una comandante ofreciendo su último vial. Esa imagen corrió por redes, por transmisores, por cantos en plazas. Se llamaba dignidad. En la cúpula donde Naiya reposaba, un pequeño jardín hidropónico creció. Las plantas tiraban de humedad hacia arriba y la interacción entre flora humana y biología alienígena creó ecosistemas miniatura. Un niño, llevado por uno de los rescatistas, dejó una hoja sobre el vidrio. El sonido que emanó de la cámara parecía un agradecimiento, profundo y antiguo. Elena sintió algo parecido a orgullo, no por victoria, sino por haber cumplido una promesa. El universo contuvo el aliento. Los días se convirtieron en memoria colectiva. Las canciones que antes eran susurros se transformaron en himnos improvisados. En las colonias, en los centros de reparación, en las mesas donde se reparaban las cosas rotas, se hablaba de la escena, una mujer dejando la última gota de su ración para salvar a un ser que no pertenecía a su especie. Ese relato alimentó la furia justa contra el comercio de vidas y encendió un movimiento mayor que cuestionó la legitimidad del imperio para decidir qué debía vivir. Los humanos recordaron su infancia. Un piano desafinado. Una madre que les enseñó a levantarse. Al cabo de mucho tiempo, el nombre de Elena y el de Naiya quedaron asociados a más que una operación, eran símbolos. Las tropas imperiales ya no eran solo un bloque, eran rostros que ahora se enfrentaban a comunidades decididas. Pequeñas victorias se acumularon, rescates de otras especies, prohibiciones locales a subastas, acuerdos de protección. Nada de esto resolvía la pandemia de ambición que impulsaba al imperio, pero los cimientos del dominio habían encontrado fisuras. En una transmisión pública, desde una colina con vista a una ciudad que recordaba a la tierra, un viejo músico tocó una pieza en un piano roto. La melodía tenía fallas, notas que titubeaban, pero en ella había una línea clara, la historia del sacrificio y de la promesa que lo hizo posible. La música resonó y fue recibida en miles de hogares como si fuera una llamada. Los humanos no rezan. Actúan. La acción devino ejemplo. El ejemplo devino movimiento. Y así, paso a paso, se escribió la nueva página, pequeños comités que exigían cambios, comunidades que rechazaban la compra de seres,
aliados que antes habían permanecido neutrales ahora enviaban auxilios. Nailla no fue convertida en trofeo ni en arma, se volvió un puente. En su cuerpo líquido había la promesa de mundos que podían coexistir, y en la mano de Helena la certeza de que un gesto humano puede alterar el curso de un imperio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Al final, cuando la estación había sido rehecha y parte del equipo se dispersó hacia nuevos frentes, Helena se quedó en un banco de la cúpula viendo cómo Nailla nadaba en un pequeño mar artificial. No había triunfalismos. Había cansancio, marcas, noches en vela. Había, sobre todo, la convicción de que la humanidad se definía por la decisión de proteger lo otro, aun cuando el costo fuera personal. Ese fue el legado que dejó impreso en las plazas y en las transmisiones, la certeza de que no se lucha solo por tierras, sino por lo que nos convoca a ser humanos. Los humanos no rezan. Actúan. Una elección cambió el guión. Una especie despertó. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.